Hola a todos, mi nombre es Adil Estefani, estudiante de Psicología Clínica. Bienvenidos a este video explicativo sobre los trastornos de la personalidad. En este espacio abordaremos su clasificación, los criterios diagnósticos y el diagnóstico diferencial y algunos de los trastornos más relevantes según el DSM-5. Nos enfocaremos en tres: trastorno de personalidad antisocial, trastorno de personalidad límite y trastorno de personalidad paranoide. Para facilitar la comprensión, incluiré ejemplos y comparaciones clave. Comencemos. ¿Qué son los trastornos de la personalidad? Los trastornos de la personalidad son patrones persistentes de comportamiento, cognición y emoción que se desvían significativamente de las expectativas culturales. Estos afectan la forma en que una persona se relaciona con los demás y responde a situaciones cotidianas. Clasificación y criterios diagnósticos. Primero vamos a hablar del número 1, que es el trastorno de la personalidad antisocial, como TPA. Antes de hablar de sus criterios diagnósticos, es importante entender qué es este trastorno. El trastorno de personalidad antisocial se caracteriza por un patrón persistente de desprecio por los derechos de los demás y por falta de remordimiento. Ante sus propias acciones es más común en hombres y a menudo se asocia con comportamientos delictivos y engañosos. Criterios diagnósticos según el DSM-5. Desprecio y violación de los derechos de los demás desde los 15 años. Engaño, impulsividad, irritabilidad y agresividad. Falta de remordimiento. No cumplimiento de las normas sociales. Diagnóstico solo en mayores de 18 años. Diagnóstico diferencial. Antes de profundizar en el diagnóstico diferencial, es importante aclarar que este proceso permite diferenciar el TPA de otros trastornos que pueden presentar síntomas similares. Ejemplo, trastorno narcisista de la personalidad. Ambos pueden ser manipuladores, pero el TPA es más impulsivo y agresivo. Trastorno límite de la personalidad. El TPA hay menos inestabilidad emocional y mayor falta de empatía. Ejemplo, un individuo que constantemente miente, manipula y no siente culpa de cometer delitos o engañar a los demás. Es un ejemplo muy claro sobre lo que es el TPA. Número 2. Trastorno de la personalidad límite, como TPE. El trastorno de la personalidad límite se caracteriza por una inestabilidad emocional extrema, miedo al abandono y comportamientos impulsivos que pueden ser autodestructivos. Es más común en mujeres y suele relacionarse con experiencias traumáticas en la infancia. Criterios diagnósticos según el DSM-5 del TPL. Patrón de relaciones inestables e intensas. Miedo al abandono, conductas impulsivas y autodestructivas, inestabilidad emocional, sensación crónica de vacío. Diagnóstico diferencial. Es fundamental diferenciar el TPL de otros trastornos con síntomas similares, pero así establecer el tratamiento adecuado. Como trastorno bipolar. En el TPL, los cambios emocionales son más rápidos y reactivos a situaciones interpersonales. Trastorno histórico de la personalidad. Ambos buscan atención, pero el TPL se caracteriza por la inestabilidad emocional extrema. Ejemplo, una persona que tiene relaciones intensas y conflictivas con intentos recurrentes de autolesión tras discusiones emocionales. Trastorno de personalidad paranoide, TPP. El trastorno de personalidad paranoide se define por una desconfianza extrema y una interpretación de los demás, errónea de las intenciones de los demás, lo que genera aislamiento y conflictos interpersonales. Criterio diagnóstico según el DSM-5. Desconfianza y sospecha excesiva de los demás sin justificación. Interpretación maliciosa de las intenciones de los demás. Resistencia a confiar en otras personas. Sensibilidad extrema a las críticas. Diagnóstico diferencial. Antes de hablar del diagnóstico diferencial, es clave señalar que el TPP puede confundirse con otros trastornos psicóticos, pero tiene diferencias clave. Ejemplo, esquizofrenia paranoide. En la esquizofrenia
pueden existir delirios y alucinaciones, mientras que en el TPP no. Trastornos son típicos de la personalidad. En el TPP hay menos pensamiento mágico o distorsiones perceptibles. Ejemplo, una persona que constantemente sospecha que sus compañeros de trabajo conspiran en su contra sin evidencia real. Todos hemos conocido a una persona así. En conclusión, los trastornos de la personalidad pueden generar un gran impacto en la vida de quienes los padecen y en su entorno. Comprender sus criterios diagnósticos y diferenciales es fundamental para un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Es importante recordar que estos trastornos no solo afectan la percepción y el comportamiento de la persona, sino que también pueden dificultar sus relaciones interpersonales, su desempeño laboral y su bienestar emocional. Aunque estos trastornos pueden ser complejos y difíciles de manejar, existen tratamientos eficaces que incluyen terapias psicológicas y en algunos casos medicación. Espero que esta explicación les haya sido útil. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima entrega. Gracias.